ustedes para poder meditar en las Sagradas Escrituras. Les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de los Reyes. Recuerden también que si los chicos desde 11 a 15 años pueden subir también, ya tienen su propia enseñanza respectivamente para sus edades. Sí, ellos también pueden subir. Si hay niños pequeños, por favor, alguien nos puede ubicar. Y si tienen niños de brazos y si en algún momento se ponen un poco inquietos, en la parte posterior nos pueden atender con mayor tranquilidad. Vayamos por favor a la Escritura, segundo libro de los Reyes. Vamos a adentrarnos en un nuevo capítulo número 5. Segundo de Reyes, capítulo número 5. Vamos a tener lectura del versículo verso primero solamente, verso número 1, de ahí lo iremos desarrollando poco a poco. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 5, verso primero. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Asiria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amén. ¿Podría acompañarme en la lectura nuevamente del verso primero? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a inclinar el rostro y hagamos una breve oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Nos permites, oh Dios, conforme a las misericordias que usted siempre nos concede, el poder estar aquí, oh Dios, primeramente en tu presencia. Gracias, Señor amado, por esa oportunidad que tú nos brindas día a día, oh Dios, aquí en este lugar. Suplico ahora, oh Dios, que conforme a esa misericordia que usted, Señor amado, siempre la manifiesta en medio de cada uno de sus hijos, que hoy no sea la excepción. Más bien, oh Dios, permítenos que en este precioso tiempo, mi Señor, tu gracia, tu misericordia, Padre Celestial, llene por completo, mi Dios, todo este lugar. Que sea, oh Dios, Padre, de la misma forma en esta preciosa noche, oh Dios, tu Espíritu ministrando nuestras vidas. Señor amado, en este tiempo tus pequeños y aún los más grandecitos, los avanzados, que también se han dirigido a la parte superior, Señor amado, puedan ellos también en ti encontrar un mensaje especial para sus corazones. Dios amado, apresura los pasos de este pueblo para que puedan recibir en esta noche de tu gran misericordia. Y háblanos, oh Dios, conforme a nuestras necesidades. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, habla a nuestro cuerpo. Que todo él pueda beneficiarse, oh Señor amado, de tus grandezas y de tus misericordias. Señor, te lo pedimos creyendo que lo vamos a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de adentrarnos en el texto como tal, quisiera dar los antecedentes propios de una enfermedad que era común en la actualidad, casi ya no se la ve, por lo menos no en esta parte del mundo, como lo era la lepra. De hecho, en la antigüedad, y quiero leer lo que voy a informarles, la lepra a la antigüedad iniciaba con manchas pequeñas y de color algo rojizas. Estas se manifestaban sobre la piel de la persona afectada.
Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas solían crecer y comenzaban a volverse de color blanquecino, con una especie de apariencia brillante o a veces escamosa. Muy pronto las manchas se propagarían por todo el cuerpo y el cabello comenzaría a caerse. Luego, después que la cabeza se ve afectada, incluso también suele caerse la vellosidad de las cejas. Después, conforme las cosas avanzan, estas se empeoran y las uñas de las manos y las de los pies comienzan a aflojarse y caer. Aún tienen luego las uñas de las manos que comienzan también a perder su vigor en la piel y caerán al piso. Luego empezará la carne que se vio afectada por la lepra a podrirse y eventualmente a descascararse y desprenderse de la vermis. Luego las uniones de los dedos comenzarán también a sufrir sus estragos. Estas van a comenzar a romperse en sus uniones y a caerse pedazo por pedazo. Las encías comienzan a encogerse y ya no podrán sostener los dientes y estos también caerán. Mis amados hermanos, así era determinada la lepra en su estado más grave. Así que cada de uno de ellos, luego de que la lepra sigue carcomiendo su rostro, puede inclusive literalmente caerse hasta la nariz del rostro de aquel que sufre esta terrible enfermedad. Luego, aún más, el paladar incluso y la cuenca de los ojos comenzará a podrirse. Y la víctima se consumirá todo así hasta llegar a su muerte. Esa era la tan temida lepra. La Biblia habla en el libro de Reyes, capítulo 5, con respecto a un hombre valeroso, dice la Escritura, valeroso en extremo, el cual, dice la Biblia, había traído salvación al país de Siria. Usted creo que reconocerá en los tiempos de Eliseo cómo Dios habría de utilizar a su profeta para ungir no solamente reyes en Israel y en Judá, sino también en la propia Siria. Ben-Hadad dicen que era el rey de aquel entonces. Mientras que Naamán era su comandante en jefe de todas las fuerzas armadas. El nombre de Naamán significa placentero. Este hombre, la Biblia lo determina como un general, y tal cual como lo hemos leído, de gran valentía, y que comandaba todo el ejército de los sirios. De hecho, cuando uno va a la Escritura, si me acompaña rápidamente, allá en la primera carta, o el primer libro de los Reyes, capítulo 22, será justamente este rey, y este comandante en jefe, será quien hará frente a los ejércitos que traerá el rey Acab, juntamente con el rey de Moab y un aliado del rey del sur. Hablando de qué rey, de Josafat. Recuerdo que esa historia, cuando se unieron y luego una flecha fue soltada y se incrustó justamente en las uniones de la coraza que protegía en este caso al rey Acab, pero termina incrustándose, y luego con el tiempo, cuando la batalla recia, no podrá salir, sino que morirá desangrado en batalla. Cuando uno va al primer libro de los Reyes, solamente lo voy a tomar como una mera acotación, en el capítulo 22, dice el pasaje bíblico allá en el versículo 35, dice la Biblia, pero la batalla había arreciado, es decir, que se había hecho más cruenta, más severa aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de ¿qué ejército? Delante de los sirios. Hay un comentarista bíblico llamado Claro, de apellido Claro, que menciona que fue Naamán quien aflojó la flecha que luego se incrustaría en el cuerpo del rey Acab, pero obviamente solamente una apreciación personal. Dice que estuvo su carro delante de los sirios y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro.
Así dice la Biblia, hasta la puesta del sol hubo un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual sí, a su tierra. Y así los sirios básicamente subyugaron o terminaron de esclavizar a los reyes tanto del norte como del sur. Para aquel entonces, cuando ya Eliseo estaba en todo el ejercicio de su ministerio, Siria dominaba a Israel en su totalidad. De hecho, Israel era un tributario de los sirios. Y más adelante nos dirá en la palabra de nuestro Dios que este general incursionará dentro de la nación de Israel y llevará cautivos, llevará gente aprisionada hacia el país de los sirios para volverlos esclavos. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, vemos en el verso primero que ha sido Dios, y esto es lo curioso también, ha sido Dios que ha usado a los sirios para traer de alguna forma castigo a Israel por su desobediencia e idolatría, pero al mismo tiempo bendición para la nación de Siria. Mira lo que nos dice con detenimiento en el versículo primero, donde menciona: Naamán, general del ejército rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Recuerde que el rey que aquel entonces era Ben-Hadad II, era el rey de Siria, y Naamán era su comandante en jefe. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, dice allí, había dado, ¿qué cosa Dios? Había dado, dice allí, Jehová, salvación. ¿A quiénes? A Siria. Era este hombre, hablando de Naamán, recuerde qué significaba su nombre, placentero. Era, sí, este hombre valeroso en extremo, pero tenía algo en su contra. Algo no estaba en su total apogeo de la fama o el reconocimiento de Naamán. Este hombre tenía lepra. Cosa curiosa. Sí, posiblemente la lepra se encontraría en sus primeras etapas, afectando posiblemente la vida de Naamán. Pero cuando la Biblia menciona de que Naamán ya estaba con lepra, es evidente que ya la lepra comenzaba a desarrollarse, comenzaba a tomar cuerpo en toda la piel de Naamán. Era leproso, y hemos dado ya como introducción sí, cómo afecta la lepra a un individuo cuando ésta obviamente sí se encarna en la piel de su víctima. Ahora bien, dice en el verso 2, sí, prosiguiendo con esta lectura, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Imagino que entre muchos esclavos habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, que una ciudadana israelita había sido tomada presa y había sido puesto como esclava al servicio de la mujer de ¿quién? De Naamán, sí, el sirio. Esto posiblemente, mi amado hermano, se volvió algo, diríamos, contrario para esa muchacha, pero Dios la utilizaría, como lo mencionaba un comentarista bíblico el día de hoy a leerlo, sería una misionera, sí, pero no intencionada. Amado, y ahí podría yo ver en parte cómo si Dios puede hacer sus designios aún en contra de nuestra voluntad. Imagino que esta muchacha nunca pensó que ella habría de ser más luego un instrumento para poder dar a conocer el nombre de Dios en medio de la casa de este hombre, de este general Naamán. La Biblia nos menciona también, entre otras cosas, que todo lo que va a acontecer en esta historia es un evento o un suceso real. Porque hay quienes pueden llegar a cuestionar muchos milagros que se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento, pero de este caso en particular de Naamán el leproso se habla o se lo registra también en el Nuevo Testamento. Quisiera rápidamente, por favor, allá en Lucas capítulo número 4, Evangelio de Lucas,
capítulo número 4, dice allí el verso número 27, cuando Jesús si tiene un debate con los escribas, fariseos y sacerdotes de su entonces, de su tiempo. Jesús, para encolerizar a estos hombres que eran obviamente falsos en cuanto a su religión, Jesús les dirá lo siguiente, como para que le rechinen los dientes y le retiñan los oídos. En Lucas capítulo número 4 dirá el Señor en el versículo número 27 lo siguiente. ¿Lo tiene? Dice el Señor allí, verso número 27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Y aquí asevera justamente la historia de del segundo libro de Reyes, sino Naamán, ¿cuál? El sirio. Descartado pues cualquier duda referente a lo que vamos a estudiar, en el verso número 3, la muchacha, aquella que había sido llevada cautiva, ojo, cosa tan curiosa, ella bien pudo haber adoptado una postura, una posición de esclava, así de sencillo, y como esclava sin derecho a tener voz ni voz. Diría cualquiera que si hubiera estado ella resentida con sus cautivadores y con sus, en este caso, con sus nuevos amos, ella hubiera guardado silencio y más bien hubiera estado abogando a Dios para que su carcelero, hablando de Naamán, fuera consumido rápidamente. ¿Por qué? Por la lepra. Pero esta muchacha hace todo lo opuesto. Digo yo, comienza a pagar por su desgracia con bien el mal que ha recibido. Veamos pues qué nos continúa diciendo la palabra. En el verso número 13 nos dice, esta, hablando de la esclava, esta dijo a su señora, si rogase mi señor, mira cómo se dirige a Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría, ¿de qué dice? De su lepra. Pregunto, ¿qué necesidad tenía ella de dar a conocer esta, por cierto, valiosa información a Naamán o a la mujer de Naamán? Si a la verdad, y luego obviamente en el estudio que continuará, saldrá que entre otras cosas, Naamán no solamente será un hombre valeroso, sino que Naamán también será un hombre idólatra, igual que su rey llamado Benadad. Llamado hermano, esta mujer no considera ningún prejuicio en su corazón para negarle el mensaje de salvación a quien lo necesite. Y eso nos da obviamente a nosotros una premisa de que los labios de un cristiano, más allá de cómo esté el entorno, nunca deben de cerrarse para poder transmitir las buenas nuevas de salvación. De hecho, la Biblia más bien nos imputa o nos confronta diciendo que si no lo hacemos, 100% podría venir más bien juicio si calláramos este evangelio. Hay un texto adicional que quisiera compartir que se encuentra en Romanos capítulo 10, verso número 14, que creo que también nos sirve en esta noche para meditar en la labor que estamos realizando como supuestamente atalayas o mensajeros del Evangelio. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso número 14, lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo, hablando de ellos, y cómo creerán en aquel de quien ni siquiera qué cosa? No han oído. Y dice allí, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Amado, ese es, digo yo, a mi entender, en tiempos presentes, uno de los mayores y los peores males que tiene el cristianismo en la actualidad. Calla la verdad del Evangelio. No tiene interés por querer compartir
en los tiempos sea que la iglesia le estime conveniente, o aún en los espacios que usted tiene como, diríamos, como restantes de su tiempo, para poderlos dedicar a la promulgación del Evangelio. Esta muchacha no pierde la oportunidad, primeramente, de ver una penosa realidad en la casa a la cual está yendo como sirvienta. Ella ve que su Señor, y mira cómo lo trata, mi Señor tiene una afectación física. La lepra se lo está comiendo vivo. Pero ella, supuestamente, mi amado hermano, aprovechando la oportunidad, no se dirige de pronto por temor o miedo a Naamán, pero sí lo hace con su Señor, es decir, con la autoridad que sigue a cargo de la casa. Y es allí donde ella le dice, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría ¿de qué? De su lepra. ¡Qué convicción de esta muchacha! Porque la verdad, ella da a conocer algo, pero lo hace de una manera tan, diríamos, tan veraz, lo hace de una manera tan firme, que la señora que lo escucha a ella no pone en tela de duda, ojo, las palabras que esta sirvienta ahora le ha hecho conocer a su vida. Eso me habla, mi amado hermano, de que esta muchacha, si debía haber pasado un corto o de pronto un mediano plazo en casa de esta señora, dando de sus acciones y de sus palabras un buen testimonio. Ha ganado credibilidad con su forma de trabajar y su forma de ser en casa, aún siendo ella una esclava. De hecho, mi querido hermano, si uno va al Nuevo Testamento, veamos qué también nos dice la palabra del Señor. Sí, dentro de estos marcos tan duros de ser considerado como un esclavo o un sirviente. Vayamos por favor a las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Nos dice el Señor, déjeme ubicar un momento el texto. Allá en la carta de Filemón, venga conmigo por favor, carta de Filemón, en el capítulo 1, carta de Filemón, capítulo número 1, luego de Timoteo viene Tito, y allí encontrará la carta de Filemón. ¿Lo tiene? Carta de Filemón. En esta carta se detallará, entre otras cosas, a alguien que había ocupado en su debido momento la posición de esclavo en medio de su cristiandad. De allí se recomendará lo siguiente. ¿Sí? Filemón capítulo 1, versículo, voy a leer el versículo número 8 y quiero llegar al verso 16. Es necesario leer el contexto. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, recuerde que Pablo habla a Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, hablando de un hijo espiritual, Onésimo, a quien engendré, es decir, a quien conocí y logré predicarle el Evangelio en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útiles. Versículo número nos es útil, verso 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Verso número 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones,
por el Evangelio, como queriendo Pablo sí quedar con alguien hasta para que le haga compañía. Pero verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino más bien como un acto voluntario. Porque quizá, verso 15, y aquí comienza el asunto, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Verso 16, no ya, ¿qué dice allí? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y dice en el verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Mi hermano, cuán bendición puede llegar a ser alguien sin importar los agravantes que podamos tener en la vida, en este caso, como lo era un esclavo. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a resaltar en medio de esos agravantes sin hacer mermar la grandeza del Evangelio en nuestra propia vida? Hasta el punto en que Pablo se vale de un esclavo para poder fortalecer, las labores que había él empezado, que obviamente en este caso en particular este esclavo habría de continuar más adelante, regando o dando a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Tanto así que es Pablo quien se liga a este hombre y aún le dice a este varón lo siguiente. Lea por favor el verso 18. Y si en algo te dañó o en algo te perjudicó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Amado, y de esa manera este esclavo fue grandemente no solo recomendado, sino que fue de grande ayuda para que el Evangelio a través de él pueda seguir propagándose a la región donde había sido enviado. Te quiero básicamente sacar a relucir en esta noche, no hay pretexto para poder decir no puedo participar del Evangelio en este lugar porque estoy debidamente, estoy siendo acosado, me están vigilando, me lo han prohibido, debo de estar con la boca callada. Mi amado hermano, si algo el creyente no puede callar, es el Evangelio de Cristo en sus labios. Donde estemos y a quien nos lo demande, usted debe abrir su boca y compartir el Evangelio de salvación, el Evangelio de Cristo Jesús. La muchacha, siendo esclava, no permitió que sus palabras sean también esclavas. Ella tuvo toda la libertad y toda la firmeza para más bien decirle a la mujer de Naamán: en Samaria había un profeta que podía sanarlo de su lepra. En el versículo número 4, entonces la situación va a tomar un giro distinto. Dice la Escritura: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, es decir, entrando Naamán delante de la presencia de ¿quién? Del rey. Es decir, que la mujer no dudó en hacerle saber a quién, a su esposo, de que allá en Samaria había alguien que podía quitarle la lepra que tenía. Hermano, mira cómo la labor de una esclava, de a poco, ese mensaje tan pequeño y tan de pronto singular, ahora estaba siendo oído en los oídos de ¿quién? El rey de Siria. Mi amado, tú no puedes saber el impacto que puedes lograr solo por abrir tu boca y confesar el nombre de Cristo Jesús. A veces decimos, mis palabras con dificultad llegan al techo. Mi amado, lo que tú puedas hacer con tus fuerzas, bien podrían llegar al techo.
Pero lo que puede hacer Dios con su palabra puede traspasar, amado hermano, paredes, puede traspasar imperios enteros y llegar a la presencia de los reyes. Porque la palabra de Dios está viva y fluye a donde Él quiere que fluya. Aleluya. ¡Qué grande es el mensaje de Dios en tu voz, amado hermano, si lo usas con sabiduría! Entrando entonces Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así, es decir, él entró en detalle, aquí lo resume, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Pregunto antes de seguir avanzando, ¿quién reemplazó al rey Acab? Pregunto, que ya debe de saberlo. Recuerde que Acab murió. Pide las páginas de la Biblia y busca y está. ¿Quién reemplazó al rey Acab? ¿Quién? Otro rey, dicen algunos. ¿Quién? Joram. Mientras Josafat seguía siendo rey en el reino del sur, ahora Joram era rey en el reino del norte. Recuerde esto. Amado hermano, estos reyes ahora estaban bajo el dominio del imperio sirio. Cuando vamos pues al versículo número 5, Ben-Hadad le dice a Naamán, anda y ve, ¿sí? Y yo enviaré qué cosa para que puedas llegar, ¿sí? Y obviamente obtener todas las facilidades. Yo enviaré cartas al rey de Israel. Él era su tributario y por ende tenía que obedecer al pie de la letra todo lo que el rey Ben-Hadad, rey de Siria, sí, le obliga obviamente a hacer. Verso número 5 sigue diciendo, salió pues él llevando consigo, mira, 10 talentos de qué? 10 talentos de plata. Recordando que con un talento de plata, ¿quién se podría sustentar con el jornal a un hombre durante un año entero? Es decir, que llevaba la paga de ¿cuántos años? 5 años. Llevaba obviamente como una dádiva para el posible curador de su enfermedad. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Es decir, que Naamán se fue sumamente provisto. ¿Para qué? Para recompensar a aquel que le podía, ¿qué cosa? Sanar de su lepra. Bueno, está más que entendido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Sirias. Este hombre debió haber sido un hombre muy rico. Y si a esto le añadimos el favor del rey y los talentos en batalla que lo habían hecho, como lo dice el verso primero, un hombre sumamente valeroso, llamado, su fama le precedía, pero la lepra hacía mella en su condición como hombre. Versículo número 6. Tomó también, ¿qué cosa? Cartas para el rey de Israel, que obviamente se las dio ¿quién? Ben-Hadad, las cuales decían así. ¿Puede leer por favor lo que decían esas cartas? Verso número 6, Carlos. Pregunto, ahora quiero que usted se involucre en este escenario bíblico. Piense por un momento, por un minuto, que usted es el rey Joram. Piense por un minuto que a usted le envían a decir por medio de una carta de alguien que obviamente tiene autoridad para poderlo hacer, en el cual se le dice a usted, al hombre que trae estas cartas, tú tienes que sanarlo de la lepra.
Es como que le mande, no sé, el presidente de la República un oficio debidamente escrito y le digan: aquí te mando a mi hijo que tiene cáncer y está desahuciado, pero te lo envío para que tú, luego de haberlo recibido, lo sanes y lo envíes totalmente, sin enfermedad, de regreso otra vez a mi presencia. Y usted recibe la carga. Pregunto, ¿cómo usted reaccionaría? ¿Cómo usted podría procesar esta información? ¿Cómo usted podría reaccionar frente a semejante demanda? Yo creo que entre muchas cosas por nuestra mente se podría llegar a pasar diciendo lo siguiente: médico no soy. Y aún si lo fuera, yo no tengo la capacidad de sanar una enfermedad en estado terminal. Porque la lepra era eso. Por eso es que comencé dando todos los antecedentes posiblemente más comunes, o los síntomas más comunes de lo que la lepra hacía en aquellos que afectaban. Mi amado, recibe Joram la carta y el general está allí. Y en la carta, como usted lo leyó, se le dice: cuando lleguen aquí estas cartas, sabe por ellas que yo envío aquí mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Ahora, ojo, Naamán había escuchado que en Israel había un profeta. Recuerde usted, ¿qué decía, por favor, la información de qué? De la muchacha esclava en casa de Naamán. ¿Qué había dicho ella? Había dicho en el verso 3: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Eso fue la información en su estado inicial. ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? Cuando llega a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti a mi siervo. No se las manda al profeta, se las manda a quien se las dirige. Al rey. Aquí está mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Dicen muchos que de mano en mano se puede perder hasta un elefante. Mi amado, la sierva había dicho: si él rogase al siervo, al profeta, él lo sanaría. La carta decía del rey al otro rey: tú tienes que sanarlo de su lepra. Tú. El siervo está allí delante de ti. Mándamelo sano. Cualquiera de nosotros diría: esto es una provocación, un pretexto para armar ¿qué cosa? Un conflicto. ¿Cómo yo voy a poder sanar a un enfermo? Y mucho más si esa enfermedad es la lepra. Verso número 7. Veamos cómo reacciona Joram, el rey de Israel, el rey del norte de Israel. Dice la Biblia: luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo como señal? Sí, de contrariedad frente a la situación, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios? Recuerda que Naamán está ahí en medio de este espectáculo. ¿Soy yo Dios que mate y dé la vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Ahora, aquí me quiero detener antes de seguir la lectura. Mi amado, cuando algo pasa o cuando esté en riesgo la salud de alguien, mi amado hermano, debemos entender ante todo que la vida de los nuestros no depende de la vida de los doctores. A veces tenemos la fijación o la confianza excesiva de: ese médico es buenazo, me lo han recomendado. Ese
médico. Ese médico es de una sola receta y se sana. Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Él no te hace nada. Él te dice esto es, y se sana. Mi amado, confianza solo en Dios. Los médicos no los desvalorizo. Hacen lo que saben, pero no pueden hacer lo que Dios, mi amado, tiene bajo su absoluto control. Dar vida o dar muerte. La Biblia dice, mi amado hermano, saliendo de las palabras de este rey, ¿acaso soy yo Dios? ¿Para qué? ¿Para matar o para dar vida? Para que hablando ya del rey, de Benadad, envíe a mí a que sane un hombre. Y cualquiera diría, ¿qué quiere? Dime, no, tengo lepra. ¡Ay, bendito Dios! Lepra, para que yo sane un hombre de su lepra. Y claro, dirá todo su séquito real, considerad ahora y ver cómo busco ocasión contra mí. Llamado, tengamos presente, los hombres, más allá del oficio que puedan desempeñar, siguen siendo hombres. Es decir, siguen siendo limitados, siguen siendo, así en su entender, finitos, siguen siendo, mi amado hermano, sin personas tal cual como lo es usted, sí, y que pueden llegar a equivocarse en su prescripción, pueden llegar a equivocarse en su intervención, pueden llegar, mi amado hermano, aún con sus buenas intenciones, sin ellos obviamente quererlo, pueden llegar a matar a alguien. ¿Cuántas evidencias en los quirófanos, en situaciones a veces sin mayor riesgo, pierden la vida? Sí, a la hora, y es muy curioso, hasta solamente de aplicarle la anestesia. Usted no me dejará mentir. Cuando alguien ingresa a un hospital y va a ser intervenido de cualquier cosa, sea una cirugía menor o una cirugía mayor, le hacen firmar un documento en el cual le dice que la situación que se presente dentro de ese quirófano, ellos se eximen de cualquier responsabilidad. Y usted tiene que firmarlo. Ellos no estiman ni la gravedad ni la facilidad de la cirugía. Ellos solo dicen, en el quirófano puede haber riesgos. Pequeños o grandes, pero riesgos. Hermano, nunca confíe en absoluto en el hombre. Mejor confíe siempre en Dios. Verso número 8. Recuerda que todo esto, toda esta situación, causó tanto alboroto, ojo, por el testimonio de ¿quién? De una pequeña empleada como esclava en la casa de ¿quién? De Naamán, el sirio. Ojo, mira cómo una pequeña declaración puede causar estragos entre imperios. Si bien dice la Biblia que la palabra de Dios nunca retorna vacía. Cuando Eliseo, porque esto se debió haber hecho un tremendo escándalo en todo el imperio de Israel, por lo menos en el reinado del norte, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay ¿qué cosa en Israel? Que hay mensajero de Dios en Israel. Mi amado, en esta ocasión en particular, el rey estaba o salía sobrando de este negocio, por así decirlo, espiritual. El compromiso estaba entre la declaración de una esclava, Dios y el profeta. Y como intermediario de esta situación, Naamán siendo el afectado. Mi amado hermano, no importa si tu palabra
posiblemente pueda ser desvalorizada por todo el entorno. Si tu palabra sale con fe y ha sido oída por Dios, Él se encargará de mover cielo y tierra y hará honrar la confianza que has depositado en ese Dios. Sin importar quién esté por delante. Dice el Señor en el verso número 8, en la parte final: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora bien, hasta allí podríamos decir la angustia del rey. Sabía que ahora, si el profeta había tomado para sí esta tremenda responsabilidad. Versículo número 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Recuerda que cómo venía Naamán. Primeramente, debió haber venido con un séquito de guardias sumamente armados. Recuerda que estaban acompañando al gran general del ejército de Siria. Seguido, obviamente, con sus caballos y toda la carga que habían llevado. ¿Para qué? Para recompensar ¿a quién? A aquel que les habría podido dar el milagro de la sanidad. Entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10. Pobre asunto. Puedes leerlo, por favor. Ahora, mira el escenario. Eliseo está dentro de su casa. Naamán está ¿dónde? Parado afuera de la puerta. No sé, pero cuando hay cierta estimación por algo o por alguien, por lo menos solemos tener la educación o la condescendencia de ¿qué? Por lo menos de salir. Yo sé que a veces estamos tan atareados o nos podríamos excusar de que estamos tan ocupados o de pronto ya tenemos alguna visita que podríamos poner el pretexto de mandarle a decir con alguien de que no se lo puede atender o que espere un momento para poderle decir salir a recibir. Pero aquí no era el caso. Aquí, mi amado hermano, el profeta con toda la intención y de adrede se queda dentro y le manda a decir con quién, con un mensajero. Posiblemente, ¿quién es ese mensajero? Y es su sirviente. Y es él el que le manda a decir, versículo número 10. Entonces Eliseo le envía un mensajero diciéndole: ve y lávate 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la prescripción del médico de médicos. Entra, métete al Jordán 7 veces y tu carne será restaurada. Verso 11. Y Naamán se fue enojado y diciendo, posiblemente comentando entre quienes, entre sus capitanes, entre su ejército o entre ese pequeño séquito que la acompañaba, se alejó enojado diciendo: he aquí, ojo, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Llamado, para Naamán la película estaba clara, de principio a fin. Lo primero que él, llamado hermano, pensó, o lo primero que él visualizó, es que por lo menos Eliseo tenía la obligación de ¿qué? De seguirle a recibir. Llamado, Naamán no solamente era leproso, Naamán era sumamente
orgulloso. La fama se le había subido a la cabeza. Sus logros y sus conquistas, y me imagino los grandes galardones que le habían recibido, hizo que se inflara mucho más allá de la cuenta. Conozco gente, mi amado hermano, que cuando ellos ingresan a un lugar, si no hay quien los salga a recibir, se dan la media vuelta, se suben a su auto y se van. Es decir, que no quieren o no dan la oportunidad a que sean de alguna manera atendidos como cualquier individuo. Que a veces hay que esperar. ¿Cuántos han esperado alguna vez? ¿Cuántos saben que en algún momento nos toca muchas veces estar de pie cuando no hay un asiento? Yo he visto a gente prepotente. Yo he visto a gente a veces aún en caja, tratando a los empleados como que si fuesen sus sirvientes. Yo no digo que a la gente no se le paga para brindar un servicio, pero amado hermano, aún esa gente que está sirviendo de pronto tras una ventanilla es merecedora de respeto. ¿Me explico? Hay gente que puede pararse frente a alguien prepotentemente y decirle: tú tienes la obligación de servirme. Puede ser que sí, pero no son ni las formas, ni las maneras, ni las palabras que Dios quiere que nosotros usemos. Porque aún Dios nos ha dicho que el que quiere ser grande debe de ser servidor de todos. Mucha gente, mi amado hermano, es llevada o le pesa más su orgullo antes que su humildad. Piensan que de manera orgullosa ganan más que siendo humildes, sumisos o mansos. Como ayer algo se tocaba de esto. Naamán, dice la Biblia, se retira enojado y dice: yo pensé que el profeta saldría primero, es decir, me tiene que dar honra por mi presencia acá. Segundo, él ha establecido, ojo, él ha establecido el mecanismo de su sanidad. ¿Qué dice que tenía que hacer el profeta? Él tiene que invocar el nombre de Jehová. Él tiene que alzar su mano y luego él tiene que tocar mi carne que está afectada. 3 procesos, 3 pasos. Primero, él tiene que salirme a recibir. Él tiene que obrar. Hermano, la Biblia dice que solamente el que se humilla será ensalzado. Pero los soberbios y los necios serán abatidos. Luego él dirá: él tiene que invocar el nombre de Dios. Hermano, él no sabía quién era Dios. Algo de su sirvienta había oído, pero él no adoraba al Dios de Israel. Luego él reconocerá su idolatría y su arrepentimiento por ser un idólatra, ya que luego más adelante el mismo Naamán conversará con Eliseo y le dirá: perdóneme si acaso debe el rey tomar mi mano e ingresar en el templo de sus dioses para inclinarse a adorarlo. Él se lo dice. Quisiera adelantarme un poco la historia, mi amado hermano, y venga conmigo a la palabra de nuestro Dios. En el versículo número 17. Versículo número 18 nos dirá lo siguiente. Verso 18, el mismo capítulo. ¿Lo tiene? Mira cómo él reconocerá su idolatría y pedirá perdón por ello. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de quién, ¿cuál era su Dios antes del milagro? ¿Cuál era? En el templo de Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Por qué le pide perdón en esta acción?
Porque él sabe perfectamente que luego del milagro, luego de aceptar al Dios del milagro, su vida ya no quedaría ligada a Rimón, sino que su vida quedaría ligada a Jehová, el Dios de Israel. Pero él sabe también que hay un compromiso terrenal que no puede evitarlo. ¿Cuál era ese? Hacer como lo solía hacer siempre. Ir acompañado de quien, del rey, ¿para qué? Para rendir tributo, sacrificio a qué Dios, a Rimón en el templo de Rimón. Hay muchos que me han dicho, pastor, mi hijo se casa, o mi hijo tiene una actividad en la iglesia tradicional, es decir, la iglesia católica. ¿Voy o no voy? He aquí la respuesta. ¿Peco o no peco? ¿Ofendo o no ofendo a Dios? Mi amado, Dios antes de cualquier cosa, lo primero que está atendiendo es que hay en tu corazón. Es lo primero. Si acaso de pronto un hijo tuyo o una hija tuya que, pese a lo que has podido en Dios inculcar, igual quiere hacer de su vida y de pronto contrae nupcias matrimoniales en una obviamente creencia distinta a la sana doctrina, y luego te llega la invitación y te dice, mamá me caso, o papá me caso, quiero que estés allí para entregarme, ¿qué diría usted? Que te acompañe el diablo, yo no voy. Hay situaciones en la vida cristiana que uno no las puede evitar. Y este es uno de esos casos. Él sabe que su corazón, hablando de Naamán, ya no está más ligado a Rimón, sino a quién, a Jehová. Pero él también sabe que su vida cotidiana va a seguir el mismo rumbo que solía tener antes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus obligaciones como general del ejército. Porque ellos para las batallas primero dedicaban las debidas, diríamos así, nupcias de la guerra. Primero sacrificaban ídolos a quienes, a sus dioses paganos. Y luego salían a la batalla, hacían libaciones, celebraciones, y cuando el rey, como lo dice aquí, se inclinaba, imagino que debió haber sido algo avanzado de edad, tenía que por fuerza, dice la Biblia, apoyarse en la mano de quién, del general. Esto implicaba de que él mismo tenía que inclinarse, pero Dios sabe cuándo se inclina el cuerpo y cuándo se inclina el corazón. Eso sí, solo Dios sabe cuándo el corazón se inclina y cuándo se inclina solamente el cuerpo. Lo penoso sería que el cuerpo esté de pie y el corazón esté inclinado delante de lo que no es Dios. Hay quienes posiblemente estén aquí, como suele a veces pasar cuando juegan los equipos tradicionales. Hay quienes sus cuerpos están aquí, pero sus corazones están en el clásico. Dios lo sabe. Mi amado hermano, esto es un vivo ejemplo, obviamente, antes de llegar, obviamente, a este pasaje del verso 18, de lo que había antes del milagro en el corazón de quién, de Naamán. Vino diciendo lo siguiente, versículo número 11. Naamán le dirá a los suyos, yo si no he sido recibido, yo pensé que él iba a salir, iba a estar en pie y coger el nombre de Jehová su Dios. Y luego él salía su mano y tocaría el lugar y sanaría la lepra. Verso 12. ¿Y ahora qué va a hacer? A lo que él estaba acostumbrado. A minimizar, ¿sí?, lo que otros tenían dentro de sí. Ábana, dice él, y Farfán, son nombres, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Llamado,
El hombre no solamente es un orgulloso, es un prepotente. El hombre es un altanero, alguien, si usted me lo dice a mí, indigno de recibir un milagro. Cualquier día, un placer. Dios le ha dicho a través del profeta, a través del siervo del profeta, anda y sumérgete ¿en dónde? ¿Cuántas veces se nos dice, ojo, se nos dice para nuestro mal lo que hay que hacer y nosotros en casa decimos, yo a esa tontería de iglesia a la que tú vas, que no tiene ni siquiera algo que le embellezca, yo no voy a ir. Búscame una iglesia grande para ver si acaso hay parquedero y ahí ir a la iglesia. Y piensa, mi amado hermano, que en la grandeza está también o se limita la presencia de Dios. Mi amado, Dios puede transformar tu vida usando un mendigo, usando un pollo-ser. Y si acaso soy extremista bíblico, usando a un burro. Como sucedió con quién? Con el profeta Balaam. Un burro. Y da cualquiera, ¿y qué tiene de bueno un burro? ¿Qué podría un burro a mí usted te sirvo hacer para darle bendición? Cuando Dios quiere usar lo que quiere usar, no importa, amado hermano, el medio que utilice. Cuando Dios quiere bendecir, puede utilizar una escoria para poder traer una bendición a tu vida. Pero mi corazón estará dispuesto a tanta obligación. Ese es el problema que tiene el hombre en su estándar, creyente o no. El orgullo muchas veces nos hace limitar el poder de Dios cuando éste quiere manifestarse. A veces decimos, no, yo voy al culto, pero del domingo. Porque es en el domingo donde Dios ha dicho que es el día de reposo. Y allí es que Dios puede, o sea, que los otros cultos no valen nada para ti. Los otros tiempos son mínimos para ti, no te llegan a cobertura. Hermano, ten cuidado. Puede ser que la oportunidad y el milagro de tu vida esté escondido en un culto donde vengan 4 o 5 individuos y ahí Dios quiera derramar tu bendición y tu sanidad, si acaso. Posiblemente Dios te está esperando un martes con 5 ancianos acá, orando y clamando. Puede ser que Dios puse a ellos y no hay gran pastor en la iglesia. ¿Quién es usted o quién soy yo para limitar o decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas? Ahora, tengamos cuidado con nuestras falsas pretensiones. Dice la Biblia, allá en 2 de Reyes capítulo 5 del verso 12, Naamán fue atrevido al decir que Abana y Farfán eran los ríos, no solamente de Damasco, sino que eran mejores que todas las aguas de Israel. Él pensaba que si que las aguas turbias del río Jordán eran sumamente puercas o sucias, que en vez de servir como medio para limpiarlo, lo iban a terminar contaminando más. Es que a veces nuestra mente se achica al ver que Dios puede usar lo que no sirve para que sirva. ¿Está el pastor? Preguntan algunos. No está. Y la quiero bien. Ya mismo, sí, porque quiero que Él me ore. De pronto el milagro no está a través del pastor. Está en la persona humilde que te está recibiendo. Porque el mismo poder que puede fluir por un pastor, puede fluir por aquel que te recibe en la puerta. Pero no, tú has dicho, es que es el pastor que tiene que ser. O es la pastora. O es el que se para acá al frente. Hermano, puede ser el hermano que está a tu lado. Puede ser la oración de un niño, la que sea escuchada por Dios. Y a través de ese niño, Dios puede administrar tu vida. ¿Sí me está entendiendo? Pero Él ha dicho, no, debe ser ríos limpios, como los que hay en Damasco. Y dice aquí aún más, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?
Oiga, qué cosa tan dura de este hombre. Él dice, bueno, y si acaso hay que meterse en el agua, me voy a meter en el agua, pero en el agua que yo quiero. No en el agua sucia del Jordán, no en el agua ennegrecida o llena de lodo. Quiero bañarme, pero en el agua que yo escoja, que yo vea que es la que me conviene. Ahora, el agua puede tener muchos significados. El agua puede ser considerado como esa palabra que fluye y que de pronto uno desmerece al decir que cuando viene media turbia, esa palabra no es para mí. Porque a veces el evangelio viene medio turbio. Y cuando digo que viene medio turbio, no es porque la palabra sea algo sucio, sino que a veces la palabra a los que la reciben con turbiedad. Usted creo que se ha fijado que cuando las olas vienen de camino a la orilla, vienen espumosas y limpias, ¿se da cuenta? Pero cuando ya golpean en la orilla, por ahí hay quienes les gusta bañarse en la chocolatera cuando van a salir. ¿Cómo son esas aguas por allá? Pues así le dicen, porque cuando llegan y revientan de la orilla, toda el agua se hace café. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucio? ¿El agua o la orilla? Es la orilla. Es que cada vez que viene el agua limpia de Dios a tu vida, si tu vida está puerta, ¿qué vas a ver alborotado en tu vida cuando golpees agua? Que el agua se hace turbia. Y así a veces el agua de Dios que viene transparente al golpear tu ensuciada conciencia comienza a alborotar todos tus pensamientos. No, esa palabra es muy fuerte, no, ese pastor no me gusta como predica. Es que hay mucha gente que le huye a esto, a la confrontación. Le huye al poder decirle en la cara que es pecador y que si no se arrepiente, al infierno va a dar. Ese evangelio casi ya no se predica. Ese evangelio casi ya no se oye desde los altares. Pecador que no se arrepiente, pecador para la calle. ¿Verdad que es así? Mi amado hermano, Eliseo ha dado el mensaje. Métete en el Jordán. Pero hay muchos que dicen, no, en el Jordán no, en el Jordán. Se parece a Jordán, pero no es Jordán, es Jordán. Mi amado, no es en tus aguas que puedes hallar limpieza, es en las aguas de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? No es en las aguas donde tú has elegido remojarte para poder medio ablandar tu conciencia. Es en las aguas de donde Dios ha dicho que te debes de sumergir, porque en las aguas de Dios puedes encontrar total limpieza si el agua está ennegrecida. ¿Sí me está entendiendo? Así el agua está turbia, si es de Dios, saldrá blanco. Naamán aduce, si me lavo en ellos, no seré también limpio. Y se volvió, ojo, se fue de regreso, como muchacho malcriado. Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué pasará con Naamán? Su orgullo podrá más que su letra. Eso lo sabremos, Dios mediante, el próximo día viernes con la ayuda de nuestra Madre Espíritu Santo. Aleluya. Si el Señor te ha hablado, dale más fuerte, pero mucho más fuerte que esta. Porque Él sea merece. Aleluya. Oremos a nuestro Dios y digamos, Padre Celestial, en esta hora su palabra ha sido proclamada con total libertad. En ella hemos podido encontrar, en esta primera parte del capítulo número 5, de qué manera, oh Dios,
El hombre puede llegar a entorpecer los planes